Pues vamos a empezar con esta entrevista. Le agradezco mucho por estar aquí, por darnos este ratito para conocer un poco más de su trayectoria y poder pues compartirla con la comunidad empresarial, que sabemos que usted es muy querido entre la comunidad empresarial porque ha aportado muchas cosas pues, muy valiosas para nosotros. Muchas gracias, Galo, encantado. Pues bueno, me gustaría empezar platicándole un poquito a nuestra comunidad sobre usted para que tenga un poco de contexto por si hay alguien que quisiera saber más de su trayectoria. Y pues bueno, Alfonso Urrea Martínez, licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, cursó una materia en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia y el Programa de Innovación para Alta Dirección en el IPADE. Es presidente del Consejo Consultivo de Occidente de Citibanamex y miembro del Consejo de Citi Private Bank Latinoamérica, de Grupo Orrea, del Centro de Investigación para Familias de Empresarios del IPADE, del Corporativo Fragua, entre otros. Y claro, es autor del exitoso libro Vivir, Trabajar y Crecer en Familia. Pues bueno, Alfonso, me gustaría empezar la primera pregunta preguntándote cuáles son sus orígenes y cómo ha llegado Urrea a ser lo que es hoy en día. Bueno, Grupo Renace en 1907, lo funda mi bisabuelo que se llama William Carroll, y bueno, pues es una empresa que ya este año estamos cumpliendo 116 años, y es dirigida por la cuarta generación desde hace aproximadamente 30 años. Pues, somos un grupo que es un ejemplo en el sentido de tener tres diferentes sucesiones generacionales, lo cual en cada sucesión pues es un gran riesgo porque hay que engranar los pensamientos, las culturas, las modas de cada una de las generaciones. Normalmente en esos choques generacionales es cuando las empresas familiares más sufren. Entonces, en nuestro caso, al haber tenido tres sucesiones generacionales, nos hace pues como un caso de estudio, ¿no? Sí, claro. Y justamente, ¿cuál considera usted que fue el motivo de éxito para Grupo Urrea? Hay varias claves. Una de ellas es anticiparse a los hechos. Creo que uno de los principales errores que cometemos en las empresas familiares es esperar a que ya esté el problema para tratar de solucionarlo. Y una de las cosas que ha distinguido a Grupo Urrea en este proceso de sucesiones familiares es haber pensado con antelación cuáles van a ser las reglas de cada uno de los procesos. Y obviamente esas reglas se van ajustando con el tiempo, pero el hecho de tener, digamos, reglas claras antes de iniciar los procesos de sucesión Sí, claro. evitan una serie de conflictos y de problemas y de que los temas se tomen de forma personal. Es decir, si una familia decide con antelación cuál va a ser la regla de entrada de la siguiente generación, ya sea que no entren a trabajar en la operación, que entre solamente uno en cada rama familiar, que no se reporten directamente padres e hijos o que no se reporten entre los miembros de la misma generación. Etc. Cualquiera de esas reglas no se deben de copiar, simplemente se deben de estipular cuáles son las que aplican para cada empresa y cada familia. Si lo haces con antelación, cuando no tiene nombre y apellido, entonces no le afecta a nadie y por lo tanto no genera un conflicto. Entonces el mayor conflicto Claro. se genera cuando entra la gente, entra la siguiente generación y entonces el resto de la familia empieza a decir, bueno, ¿por qué entró mi sobrino y por qué le están pagando lo que le están pagando y por qué mi hermano o mi hermana me quiere imponer a su hijo etcétera? Entonces ese tipo de temas que se generan por no haber planeado con anticipación estos procesos de sucesión. Sí, claro. Y la verdad es que a lo mejor podría sonar fácil para algunos el poner reglas, pero claro que no lo es. Y por ejemplo, le comparto que yo estoy estudiando ahorita justamente Administración y Dirección de Empresas Familiares. Y sí vemos que son casos, pues de prácticamente todos que dicen de que, "Ay, pues bueno, poner reglas, pero al momento de tener que seguirlas, ya no quieren." Entonces sí se hace una ¿No? dinámica muy complicada dentro de la familia. Es la otra cosa que es bien importante. Normalmente la gente estamos acostumbrados a decir, "Ay, hay que poner reglas que apliquen a todos menos a mí. Sí, claro. Hay que crearlas, hay que Sí, vivirlas y hay que ejercerlas. Y ese sí, es claro. el paso más complicado de todos. Y cuando digo vivirlas, significa, pusimos la regla, entonces, o la norma que nos va a regir en cada uno de los diferentes temas, y ya no tenemos que pelearla cuando está a favor o en contra nuestra. Cuando se pone una regla normalmente es neutral, o sea, debería de poner en un marco neutral. Y posteriormente es cuando se aplica a las personas. Entonces, cuando se aplica,
a veces se aplica a tu favor una regla que tú impulsaste y a veces se aplica en contra. Entonces, ahí está la clave en realmente vivirla a pesar de que te perjudique en algún momento dado, ¿no? Sí, claro, y que no se convierta como en una lucha de a ver quién puede más, a ver quién de estira y afloja, pues. Porque sí, pues luego se vuelven dinámicas pues muy difíciles y sí, justamente creo que es esta parte de todos colaborar, poner de nuestra parte para lograr una dinámica pues adecuada para la familia, pero pues también para la empresa, claro. Hay dos grandes venenos también en las empresas familiares. Una es el ego Sí, personal, y el otro es el egoísmo. sí, Y esos dos son las dos enfermedades o los dos venenos que tenemos que erradicar, que no es fácil. sí, no, Eh, yo tengo un lema que prácticamente es un lema que viene desde mi abuelo, que es para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. sí, Y bajo ese lema es como el pensamiento de una familia puede abarcar el que cada una de estas normas no sea ver cómo saco beneficio de la norma o de la regla que vamos a imponer, sino realmente cómo este ecosistema que estamos creando nos va a hacer que a todos nos vaya bien, no sí, nomás a claro. los familiares, también a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, al gobierno, a la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Bueno, tú claro. me preguntabas que cuáles eran los factores. Bueno, uno es de tener reglas con anticipación. Y el otro factor bien importante hay cuatro factores más, pero el segundo factor es el tener muy claro los roles. Sí, Entonces, en las empresas familiares el gran problema es que tenemos varios roles o varias cachuchas en las que jugamos cada uno de los miembros de la familia. claro. Podemos ser familiares y al mismo tiempo colaboradores y al mismo tiempo accionistas. Y cuando Ujú, confundimos esos roles es cuando generamos una gran cantidad de ruido, de distorsión que genera conflictos. Es sí, decir, porque yo trabajo en la empresa, entonces yo creo que me merezco que me den más acciones, ¿no? sí, claro. Cuando tú lo único que mereces por trabajar en la empresa es tener un sueldo y una remuneración y bonos de desempeño, etcétera, pero no por eso tienes el derecho a tener más acciones. O porque Ujú, soy familiar e hijo de un accionista, yo tengo el derecho a trabajar en la empresa. ujú, Sea, yo les pongo normalmente el ejemplo a los jóvenes de que es como si compraras acciones de Netflix o de Apple en la bolsa ujú, de valores y con esa acción llegaras a las ujú. oficinas de San Francisco a decir, oye, pues yo tengo derecho a trabajar aquí porque tengo acciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, dices, no, no, claro que no. Bueno, en la empresa familiar es exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Cuando confundimos esos roles es cuando generamos muchísimo ruido, Sí, ¿no? claro. Eh, y bueno, el tercer punto es el poder tener claramente identificadas tres sistemas dentro de las empresas. Los tres sistemas es el sistema patrimonial, el sistema empresarial y el sistema operativo. Y eso es lo que desarrollo en el libro de Vivir, Trabajar y Crecer en Familia, cómo estos tres sistemas se puede una empresa dividir en estos tres sistemas, así como el cuerpo humano se compone de varios sistemas, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, y todos en conjunto hacen un macrosistema que sería el cuerpo humano. Lo mismo sucede en una empresa. Para poder saber dónde está enfermo, dónde está el principal problema, hay que poder separar este macrosistema en estos tres diferentes sistemas y trabajar en cada uno de ellos para que generar las normas, las reglas y este tipo de que al final de cuentas terminan todos sus acuerdos en protocolos familiares Sí. o y en códigos de ética, en reglamentos de trabajo, etcétera. Sí, ujú. Sí, muy bien. Y justamente hablando sobre este proceso de, pues de institucionalización, quisiera preguntarle, pues que, bueno, gracias en primer lugar a usted por compartirnos esta experiencia de vida de su empresa también, porque es muy diferente vivir el proceso desde la metodología a realmente tener una experiencia de vida en este proceso. Y yo quiero saber, o sea, ¿cuál fue para Grupo Urrea la actividad más retadora? Si la identificación del conflicto, llegar a una resolución, la definición de los acuerdos, la transferencia de liderazgo y o el patrimonio a las siguientes generaciones. Todos esos son grandes retos. Yo creo que el Sí, reto más importante de todos es que en las empresas familiares nunca estamos solos. sí, Entonces, siempre tenemos que trabajar con el resto de la familia y con generaciones, la generación posterior y la generación anterior. Por sí, lo tanto, los hombres, las personas que solamente trabajan individualmente no caben en las empresas familiares.
Sí. La característica principal de una sucesión exitosa se da cuando somos capaces de trabajar en conjunto, llegar a acuerdos que beneficien a todos, que normalmente tengan un componente de sacrificio, siempre lo hay, Sí. pero que a la larga nos dé a ganar a todos, nos beneficia a todos en lo particular y en lo colectivo. Ujú. Y el otro tema es la resolución de esos conflictos, porque Sí. pensar en que las empresas familiares nunca van a tener conflictos es una utopía. Y el otro tema es, bueno, cómo vamos a solucionar los conflictos que tengamos. Y parte de ello es el tener un buen modelo de gobierno corporativo que te separe los problemas. Sí. Peor, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Es que lleguemos a una junta, de un consejo de administración, en donde en lugar de ver el objetivo de ese consejo de administración, que es que a la empresa le vaya mejor, que la empresa tenga un futuro sostenible, un futuro, una estrategia y con un equipo para implementar la estrategia, en lugar de ello, estemos platicando del problema de la familia, un Sí. foro en donde realmente debemos estar viendo por el bien de la empresa, no por la familia. Por eso se propone siempre y se aconseja que se tengan diferentes foros para los diferentes temas que las empresas familiares tienen. Pues, el Consejo de Familia es para solucionar los roles de los familiares y todas las relaciones que tienen las familias con la empresa. Y Sí. ahí no se debería de tocar ningún tema ni de rentabilidad, ni de futuro de la empresa. Ahí se deben de tocar los temas, principalmente el sistema patrimonial. Es Sí. decir, las acciones, quién las puede, quién las tiene, cómo se van a ejercer los liderazgos de poder, es decir, si se van a hacer fideicomisos de control y protección de acciones, si se va a permitir que las acciones pasen a miembros familiares políticos, no, cómo se van a proteger que se vendan a socios indeseados, cómo se van a dar los derechos al tanto, etcétera, etcétera. Y obviamente una de las principales recomendaciones es que el precio esté fijado con antelación antes de cualquier negociación de venta, compra-venta, ya sea el precio o una fórmula para poder llegar al precio. Es una súper ventaja que tienen las empresas de bolsa, que no tendría por qué no tenerla una empresa que no esté enlistada en la bolsa de valores. Simplemente que Ujú. tenga una fórmula la cual nos arroje un precio y el cual cada persona que quiera vender tenga clara cuál va a ser el valor de sus acciones. Y como ello, hay una serie de acuerdos que se debe llegar de quién puede trabajar en la empresa, qué niveles de sueldos van a pagar, si van a ser en igualdad, en equidad o eh, se llama en discrecionalidad, cuál sería muy malo. Igualdad también creo que no es lo correcto, creo que lo mejor es la equidad y es el precio de mercado de cada uno de los puestos. Sin embargo, ahí es donde se llegan a ese tipo de acuerdos, ¿no? ¿Quiénes pueden trabajar? ¿Qué niveles de sueldo? Algo también que recomiendo mucho es que no solamente se pongan reglas de entrada, sino reglas de salida. Es Sí. decir, ¿qué Ujú. sucede cuando un colaborador familiar se retira de la operación por propia voluntad? Cuando hay que retirarlo porque no está dando los resultados, cuando se jubila y a qué edad se va a jubilar, etc. Todo ese tipo de acuerdos es lo que se deben de ventilar en los consejos de familia, no en los Sí. consejos de administración y mucho menos, obviamente, en una asamblea de accionistas, etcétera. Entonces, mientras que podamos separar estos roles en estos órganos de gobierno, esto nos permite tener un orden para que Sí. cada tema sea tocado en la silla que le corresponde, en el momento que le corresponde, y eso nos facilita no tener conflictos. Pongamos, estamos en una junta de consejo, nos estamos viendo si invertimos en el proyecto A o en el proyecto B, el proyecto A lo trae un primo, el proyecto B lo trae un tío, y en ese momento se escoge el proyecto A y evitar que el que no fue escogido, el que perdió, digamos, en la votación, sus proyectos, sea el que diga, es que lo están haciendo porque hay algo personal, ¿no? Sí, claro. Evitar que estas relaciones personales nos impacten en la relación de negocio. Sí. Ujú. Esos son nuestros foros, en que cada uno de esos foros se resuelvan los temas particulares de cada uno de los diferentes roles que jugamos en las empresas familiares. Sí, claro, y la verdad es muy, muy interesante y muy importante esta parte de mantener cada tema para su momento y pues el lugar adecuado. Pues también hablando un poco ahorita mientras decía esto, me imaginaba que no vas a traer los conflictos de la empresa a tu propia casa, ¿no? Con tus hijos, con tu esposa, porque luego se convierte en un ambiente hostil en todos lados. Importantísimo, el orden de que los temas de casa se tocan en casa y los temas de la empresa en la empresa.
los temas de la propiedad fuera de la casa y de la empresa. Claro. Es bien importante porque al rato las relaciones de la familia este, se convierten en juntas de trabajo Sí, y eso a la larga ahuyenta a la familia. sí, claro. Sobre todo cuando ya estás cansado de trabajar y de toda la semana y Sí, llegas a la comida del domingo y otra vez el tema es de sí, trabajo, o sea, a la larga uno empieza a decir, pues yo no voy. sí, claro. Muy bien, y hablando un poco ya de un tema un poco personal para usted, si pudiera viajar al pasado, al momento que tomó la batuta de Urrea, ¿qué consejo le hubiera dado a su yo del pasado? Tomando en cuenta todo lo que me acaba de platicar, todos los retos a los que se enfrentaron. Mi entrada fue una entrada complicada porque mi entrada a la dirección general, yo tenía ya 6 años trabajando en la empresa, pero la apertura comercial generó cambios radicales en el mercado y eso generó que la compañía se empezara a quedar con menos ingresos, con menos venta y un poco fuera de la tendencia que venía en el mercado. La compañía necesitaba un cambio radical y en ese momento mi padre y posteriormente mis tíos decidieron que era el momento de hacer el cambio de estafeta. Hicimos un acuerdo, mi padre y yo, en que él se quedaba con la estrategia y yo con la operación. Es decir, Ok, esto que mencioné de los 3 sistemas, para mí sí, es el día que nace realmente esta idea de que se puede partir el sistema operativo del sistema empresarial, donde se gesta la estrategia y el seguimiento a la implementación de la estrategia. Y lo que yo me diría de consejo ahora es, tranquilo que todo va a salir muy bien. ok, Que en estos momentos a edad joven lo que piensas es que en muchos de los momentos que se pusieron muy complicados, fue en finales del 93 y posteriormente llegó la crisis del tequila a finales del 94 y si estaba mal, todo se puso todavía peor. Realmente pues el estrés que se generó, el problema que adquirí fue demasiado, demasiado fuerte para la edad que tenía. Quizá yo sí, hubiera dicho dos cosas. Una, no tomes ese reto ahorita. ujú, No estás listo, no estás preparado. Esa sería a lo mejor una. Y la otra es que si ya estaba ahí, oye, tranquilo, que va a salir todo bien, nomás enfócate en lo que te tienes que enfocar, enfócate en las cosas que realmente van a hacer la diferencia. Y algo que siempre es un muy buen consejo, no nomás al principio, sino hoy y en cualquier tiempo, es rodéate de gente muy buena, individual y claro, colectivamente. ok, Hacer buenos equipos siempre es fundamental, es la vida. Lo más importante que tiene cualquier, no nomás empresario, sino cualquier ejecutivo, tiene que generar su equipo, un equipo capaz, un equipo comprometido, un equipo bien coordinado. Estamos, mi hijo Alfonso y yo, teniendo algunos casos en donde ayudamos a algunas empresas familiares y lo que normalmente estamos percibiendo es que hay una falta de generación de equipos en los niveles directivos y medios muy fuerte que hace que los familiares trabajen mucho más de lo que deben de trabajar en la operación, se llama el micromanagement, ¿no? Y cada vez tienen que hacer las cosas ellos porque no han generado bases y equipos que hagan las cosas por ellos y sistemas que aseguren que lo que planeamos se ejecute. ok, Y eso desgasta a la familia de una forma impresionante, tanto en lo personal, en horas de trabajo en exceso, en presiones en exceso, en una sobrecarga, como también a la organización le genera unos huecos para poder crecer y para poder seguir avanzando. sí, claro, eso es un punto sumamente importante para, pues uniendo un poco la idea que mencionó hace rato, pues todos crecer juntos y que nos vaya bien juntos y pues obviamente por eso es importante rodearnos de personas que les interese nuestro proyecto, que les interesemos nosotros, pues sí, claro, que haya como una armonía para poder crecer todos. Sí, pues muy bien, Alfonso, y me gustaría ahora llegar a un tema que es el de su libro porque pues su libro Vivir, Trabajar y Crecer en Familia ha recibido una buena aceptación, no solo de la comunidad empresarial, sino también de la estudiantil. Y luego, pues bueno, yo estoy estudiando en la Universidad Panamericana y ya me tocó leerlo en una clase de empresas familiares. Pero me interesa saber qué satisfacción le dio a usted escribir este libro. Yo creo que el impacto que ha tenido es muy distinto a lo que fue planeado. Ujú, Eh, yo acostumbro
como casi todos los directores de empresas, a leer muchos libros de empresas en todo el mundo, y lo que me llamaba mucho la atención es que hay muchas biografías y hay muchos libros escritos por empresarios en el mundo, pero no en México. Sí. En México, como que no es una práctica común que la gente, a lo mejor los hijos después hacen libros sobre sus padres, pero Sí. hay pocos libros en que la gente cuente sus propias experiencias, sus éxitos, sus fracasos y el porqué de las cosas. Entonces, Sí. yo empecé a dar conferencias de empresas familiares a finales de los 90. Ujú. Poco a poco la gente me empezó a decir, oye, ¿por qué no lo haces libro? Y también en un principio, como que yo creí que no tenía el material suficiente para generar un libro. Posteriormente hicimos un viaje por España para ver todas las empresas familiares que ya tenían 12, 15, 20 generaciones. Y lo que vimos, lo que aprendimos ahí es que realmente sí teníamos ya un nivel importante de conocimiento, aunque haya Sí. sido solamente 3 transiciones generacionales contra 15 o 16 que tenían otras empresas, Ujú. pero que realmente cada una se vivían de forma muy similar, que había Ujú. muchos aprendizajes y habíamos tomado decisiones complicadas para la quinta generación. Entonces, uno de mis principales objetivos de escribir el libro fue, uno, que la propia familia entendiera el por qué y el para qué se habían tomado las decisiones que se habían tomado. Ok. El otro fue para que nuestros colaboradores entendieran cuál es nuestra cultura, Sí. el por qué hay reglas como las hay, por ejemplo, el por qué ningún colaborador ni ningún familiar puede ser empleado o cliente a la vez, que no, por qué evitamos esos conflictos de intereses, por qué existieron y por qué los eliminamos y qué conflictos generaron en su momento cuando los hubo. Sí. Y como eso, explicar muchas de las decisiones que a veces son complicadas, que es el generar estos códigos de ética y conducta y ejercer, a pesar a veces, ejercer la regla o el castigo o la sanción, a lo mejor hasta tu mejor hombre, Ujú. pero cómo eso ha beneficiado a la compañía en su conjunto, cómo Sí. el prohibir, por ejemplo, sobornos, dádivas o comportamientos que no iban con la cultura eh, empresarial que queríamos generar, de equidad, de generosidad, de honestidad, de integridad, etcétera, como todo eso a la larga nos ha generado un bien en la compañía, y Sí, claro. explicar casos en donde hemos tenido que tomar esas decisiones, todo eso lo plasmamos en el libro. El libro, Ese fue sí. el objetivo real inicial de escribir el libro, y afortunadamente después se interesaron tanto la editorial Lead, se hizo la segunda versión, que es esta versión pública, y que se pudo poner ya en todas las librerías del país, y que ha generado realmente muy buenos comentarios. Creo que por la principal razón es porque está escrita desde la vida real de un Sí. empresario que ha estado estudiando más de 25 años este mundo de empresas familiares, que lo ha vivido y estudiado, y rompió un poquito con ese paradigma de que los empresarios mexicanos no escriben sus propias historias Ujú. y no generan sus propios sistemas, ¿no? Porque al final de Sí. cuentas lo que estoy presentando en este libro es este macrosistema, cómo se puede partir en estos 3 sistemas, cómo será Sí. más fácil abordar problemática y cómo institucionalizar una empresa familiar basado en esta fórmula de los 3 sistemas, ¿no? Entonces Sí, creo que claro. eso es lo que ha generado este impacto, afortunadamente muy positivo, y que realmente nos llena de orgullo, uno, por ser el ejemplo de una familia y una empresa ejemplar en muchos sentidos, pero la otra, estamos ayudando a empresas familiares a resolver sus problemas, que eso nos Sí, llena claro. de satisfacción también, de decirles, oigan, aunque las empresas familiares no pueden copiar los modelos, este es un modelo que sí se puede replicar y ajustar a cada situación real de empresa y cada situación real de las familias, ¿no? Tanto Ujú. empresas chicas como empresas grandes, empresas que están en bolsa, empresas que están apenas ejerciendo una sucesión o que apenas están creando. Para todas hay algo que pueden realmente rescatar, ajustar a sus propias necesidades, a sus propias realidades e implementar. Y sí, sí fue muy diferente a otras lecturas que hemos tenido, porque sí se sintió justamente que fue escrito desde la experiencia y no solamente a lo mejor metodología que nos había tocado de que paso uno, paso dos, paso tres. Aquí sí fue más, pues como le comento, desde la experiencia y se notó, fue muy fácil de entender. Y sí, sí pasaba que algunos se quedaban de que, ay, yo tengo este problema, o ay, a mí me gustaría que se hicieran las cosas en mi empresa familiar
de esta manera. Entonces también me parece que para los que somos estudiantes, que no hemos tenido a lo mejor tanto acercamiento a estas situaciones, sí es un abrirnos los ojos para ver qué es lo que a lo mejor estamos viviendo, qué es lo que nos podría pasar y prevenirnos. Entonces, la verdad a mí me pareció una excelente oportunidad para poder adentrarnos pues a este mundo de las empresas familiares. Y fíjate, algo que dices es muy importante. Todo el mundo se identifica con alguna parte o con Sí, muchas de las partes del libro, ¿no? Es algo sí, que todos hemos vivido o vamos a vivir tarde o sí, temprano en las sí, empresas claro. familiares. No es algo ajeno, entonces esa Sí, identificación propia es algo de muchos de los comentarios que he recibido sí, sobre el libro. Dije, bueno, es que eso es lo que se trataba, que todo el mundo lo entendía. Y por eso también el enfoque inicial de que era para la siguiente generación, para que la siguiente generación entendiera la empresa, está escrito hasta para que lo puedan leer jóvenes que no sí, tienen y personas que no tienen nada de experiencia en la vida empresarial. sí, claro. Por ese objetivo fue implementado. Para finalizar, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el legado que como persona y empresario quisiera dejar en las siguientes generaciones? Yo creo que lo más importante de todo es mantener este legado de la familia, Ok. donde hacemos las cosas bien, donde creemos que el camino, que los caminos fáciles, los caminos que cortan, ¿no? Las brechas, eh, todo eso que a veces te venden, y te Ujú, lo venden los fiscalistas y abogados de todo tipo, y a veces empresarios que te quieren vender el camino fácil, ¿no? El camino fácil es, pues, ¿qué estrategia hacemos para no pagar impuestos? ¿Qué estrategia hacemos sí, para fregarnos a clientes, a proveedores, a colaboradores, etcétera? Estos caminos no generan permanencia, no generan eh, estas compañías que trasciendan, ¿no? sí, Entonces, para mí, el que mantengamos este legado de una empresa que sí se pueden hacer las cosas de forma honesta, de forma íntegra, aunque ujú, tengamos un país y una sociedad rodeada todo el tiempo y es mundial, ¿eh? Tuvimos un ciberataque que no llegó de México, ujú, obviamente con el soborno y todo el tema, ¿no? Que no le entramos y que puso en riesgo la compañía, pero a pesar de eso logramos enfrentar el problema por el camino adecuado, que era recuperar nuestra propia información con los, ujú. los respaldos que ya habíamos, que teníamos en una cinta. Todo eso es un gran legado que creo que a mí me gustaría que a la larga se dijera que esta generación, o sea, nuestra cuarta generación, mantuvo y incrementó en cuanto a que todas las cosas tienen que hacer por el lado correcto. En el lado personal, yo creo que el principal legado que puedo dejar es el haber ayudado hoy y en el futuro a muchas empresas familiares que planeen con antelación estos procesos de sucesión y de institucionalización, que no lo vean como algo que solamente aplica a las grandes empresas, Sí, todos ujú. los empresarios familiares vean que esto es algo que se puede implementar fácilmente, que solo necesita voluntad y el dejar un legado de ejemplo y una guía de cómo hacerlo, un modelo de cómo hacerlo, Sí, creo que ujú. sería algo con lo que me iría feliz de este mundo. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos su experiencia, que sin duda es muy valiosa para la comunidad empresarial. Perfecto, Gala, encantado, encantado, nos vemos por allá.